No hace mucho os hacíamos un vídeo de cómo conectar un encendido MVT a la instalación eléctrica de nuestra moto. Y en ese vídeo, bueno, recibimos varios comentarios y uno de ellos decía que cómo podíamos además añadir un cuenta revoluciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de añadir un cuenta revoluciones a cualquier moto que tenga un encendido MVT es que estos encendidos generan 2 chispas por revolución. Por lo tanto, estamos induciendo un error en el cuenta revoluciones. Para arreglar esto, bueno, pues tenemos que elegir bien el cuenta revoluciones que vamos a usar porque debe de tener la opción o bien de elegir el tipo de motor y poner que es un motor de 4 tiempos o bien elegir el número de cilindro y poner 2 cilindros de 2 tiempos, porque de cualquiera de esas dos maneras lo que vamos a hacer es engañar al cuenta revoluciones para que cuente la mitad de los saltos de chispa. Con esto, bueno, pues tendremos las revoluciones a las que va nuestro motor de forma real, ¿vale? Podemos decir. A partir de aquí, bueno, vamos a entrar en otro apartado que es de conexión. Para ello, bueno, me he traído un marcador COSO DB02. Este marcador es un marcador que es muy completo, que entre otras cosas, bueno, pues podemos medir temperatura, es un odómetro, velocímetro y también, por supuesto, revoluciones. COSO nos da 2 opciones a la hora de conectar este marcador para poder leer las revoluciones. Una de ellas es el cable tipo A y otra el tipo C. Yo voy a empezar por el cable tipo A porque para mí es la forma más segura pensando un poco en la integridad del cuenta revoluciones. Este cable es muy sencillo, tiene una clema blanca que va al marcador, ¿vale? Al propio marcador, y después en la otra punta, pues bueno, tiene 2 cables, uno negro y uno rojo. El negro iría a masa y con el rojo lo que tenemos que hacer es crear una bobina alrededor del cable que va a la bujía, ¿vale? El que sale de la bobina de alta y va a la bujía. Y para ello, bueno, pues COSO nos dice que al menos tenemos que liarlo alrededor de este cable unas 10 veces, unas 10 vueltas, ¿vale? 10 espiras tendría nuestra bobina. ¿Con esto qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos induciendo cuando pasa la corriente a través de este cable que va a la bujía, la pulsación. Esta pulsación induciría un voltaje en nuestra bobina y ese voltaje lo recogería el marcador. Y con ello, bueno, pues contaría una pulsación. Si de esta manera os funciona, que debería de funcionar, no debería haber problema, para mí es la mejor porque de alguna forma estamos protegiendo nuestro marcador. La otra opción que da COSO, bueno, pues el tipo C, ¿vale? El tipo C también tiene un cable rojo y un cable negro, pero del cable rojo podemos ver que tiene un terminal macho y un terminal hembra, ¿vale? El negro tiene un terminal redondo de masa, que lo conectaríamos a masa, y estos dos terminales, si cogemos la bobina de alta, tendríamos que coger el cable que va al terminal macho de la bobina de alta y conectarlo al terminal macho de nuestro cable rojo. Y este terminal hembra iría a la bobina de alta. Un poco así, ¿vale? Aquí al terminal macho, bueno, pues en el caso del MVT iría el cable naranja que sale del CDI y con esto haríamos la conexión de nuestro cuenta revoluciones. ¿Por qué a mí me gusta o de alguna manera prefiero la otra? Bueno, pues porque esto lo que haría es que directamente la pulsación que va a la bobina de alta la estamos induciendo en el marcador. Y estos marcadores pues tienen un rango de seguridad en cuanto a voltaje, ¿vale? En el caso del COSO, por ejemplo, es de 15 a 24 voltios. Y estos encendidos son encendidos de competición que generan mucha potencia. Por lo tanto, puede ser que lo conectemos así y funcione, pero a lo largo del tiempo podría tener consecuencias negativas para nuestro marcador. No lo podríamos cargar directamente, ¿vale? Entonces, si os funciona el tipo A, yo no utilizaría el tipo C, ¿vale? Eso lo dejo claro. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que a lo mejor parece una tontería, pero es que nuestra bujía tiene que ser antiparasitaria. Si no, pues vamos a tener problemas de lectura seguros, porque se generan parásitos en nuestros cables de lectura y esto, pues bueno, hace que el marcador prácticamente se vuelva loco, ¿vale? Y con esto, bueno, espero que tengáis claro a la hora de conectar vuestro marcador a vuestro encendido y si tenéis alguna duda, pues escríbela en comentarios.